El tema de hoy, teoría endosimbiótica. La teoría endosimbiótica proviene de la palabra simbiosis, y simbiosis proviene del griego juntos y bios o vivir, que prácticamente sería como vivir juntos. Es decir, que hay una interacción biológica o una relación estrecha y muy persistente entre dos organismos de diferentes especies, como por ejemplo las abejas con las plantas, que aunque son de especies diferentes, tienen una relación muy conveniente, ya que ambas obtienen un beneficio. Las abejas se alimentan, pero mientras llevan ese alimento a su panal, van polinizando todo el campo, y a eso se le llama simbiosis. Y para adentrarnos en este tema, es muy importante que te presente a la pionera o a la que popularizó esta teoría. Así es, vamos a recibir con un muy fuerte aplauso a Lynn Margulis. Así es, porque las mujeres también investigan. Ella es estadounidense y en el año de 1967 popularizó la teoría endosimbiótica, a la que ella llamó endosimbiosis en serie. Otra vez te sorprendiste, pero algo que sí te tiene que sorprender es que esta teoría describe el origen de las células eucariotas. Sí, así es. Pon mucha atención porque voy a tratar de explicarte esta teoría. Según la hipótesis, las células eucariotas se habrían originado a partir de diferentes células procariotas, mediante una relación simbiótica que llegó a ser muy estable y permanente. O para que puedas comprender más todo este tema, eran bacterias comedoras de bacterias, que provocaron un gran salto evolutivo. Sí, así es. Una célula procariota se comió otra célula procariota más pequeña, y así sucesivamente. Pero esa fuerza evolutiva generó este nuevo tipo de células, la cual se llama eucariota. Por lo que podemos decir que una célula eucariota es la acumulación de pequeñas mutaciones en serie, que provocaron la suma de estructuras complejas que ya existían previamente en las células procariotas. Y de esa manera es como comenzaron a metabolizar el dióxido de carbono atmosférico y absorber la luz solar e iniciar el proceso de fotosíntesis, comenzando así a modificar aquella atmósfera primitiva de la que Opari nos habló. Y en la actualidad se acepta que las mitocondrias y los cloroplastos de los eucariotes proceden de la endosimbiosis. Ahora, la endosimbiosis le confería ciertos poderes a los nuevos organismos. Y no eran esos poderes como los de Goku y sus amigos, no. Número 1, les dio la capacidad de un metabolismo oxidativo. Y te preguntarás, ¿y eso para qué sirve? Bueno, con esto la célula anaerobia pudo convertirse en una célula aerobia, lo cual es un poder increíble. Es como si a ti te dieran la capacidad de respirar bajo el agua. Claro, en viceversa, pero es para que te des una pequeña idea. Y como segundo poder Ultra Saiyajin, tenía la posibilidad de realizar la fotosíntesis. Por lo tanto, se convirtió en un organismo autótrofo, capaz de producir moléculas orgánicas. Esta teoría es muy polémica, sin embargo, tiene buenos fundamentos y se me hizo muy interesante incluirlos en este video, así es que te los voy a contar. Número 1. Las mitocondrias y los cloroplastos tienen dimensiones morfológicas parecidas a las de las bacterias. Número 2. Estos organelos poseen ADN, ARN y ribosomas, que son componentes esenciales para su duplicación, independientemente del núcleo celular. Y número 3. Poseen ADN circular, al igual que las bacterias actuales. Por eso se piensa que estas células dieron el siguiente paso para la existencia de los animales. Por esa razón es que Lynn Margulis es muy famosa, además de que odia las televisiones. Y si viviera en la actualidad, creo que odiaría YouTube. Pero no importa, su aportación realmente es brillante. Ahora yo me pregunto, si un coacervardo se comió a otro coacervardo y se originó la primer célula procariota, y luego una procariota se comió a otra procariota y se originó una eucariota, y de ahí surgió la vida, y si yo me como a mi abuelita... ¡Oh! Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.